Hace algunas semanas, el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, en diferentes programas de televisión estaba diciendo lo siguiente: se han recaudado más de 30,000 millones de pesos en esa institución, nunca antes visto en toda la historia de la Dirección General de Aduanas. ¿Ustedes saben en dónde están esos 30,000 millones de pesos? ¿Ustedes saben si la Dirección General de Aduanas ha sacado un listado, un comunicado, para ver a dónde fueron a parar esos 30,000 millones que dice que ha recaudado durante todos estos años que ha estado al frente de esa institución? A propósito de eso, vean lo que dice Tomás Castro de cómo se manejaba Miguel Coco, uno de los politiqueros que más reconocimientos tenía por parte de Leonel Fernández Reina. Recuerden que desde el 96, Leonel lo puso al frente de la Dirección General de Aduanas, del 96 al 2000 y después del 2004 hasta el 2009, porque lamentablemente perdió la vida, pero si no yo creo que hubiera seguido. De hecho, hasta el edificio de aduanas se llama así, Edificio Miguel Coco. Pero vean esto que dice y estas grandes revelaciones que dice Tomás Castro de cómo se maneja esa Dirección General de Aduanas todavía hoy a la fecha, pero hace mucho hincapié en Miguel Coco. Vean. Mira, yo tengo cheques, por ejemplo. ¿Qué estilo? Es un estilo. Yo tengo copias de cheques de la Dirección General de Aduanas que Miguel Coco regalaba $20,000 a gente. Por ejemplo, y no es nada del otro mundo. A César Medina, el periodista César Medina. Yo tengo las copias de los cheques y las tirillas que se le hacía el cheque a nombre de su chofer. Pero entonces en la tirilla se decía, para ayuda, para tratamiento médico en el exterior, $20,000. Y ese es el tratamiento que le dan aquí a todos los ciudadanos, pregunto yo. De las cosas que hacía Miguel Coco. Miguel Coco donaba dinero a la Procuraduría, financiaba la Fiscalía del Distrito, sí. Le hacía donaciones a periodistas para que fueran a tratamientos médicos en el exterior, regalaba aviones a la Fuerza Aérea, regalaba barco a la Marina, una especie de jeque. Entonces, eso es una distorsión total de la institucionalidad. Claro. Porque cuando el Estado recibe mercancías que entran de manera ilegal al país, el Estado la incauta y las vende en pública subasta. Pero si son armas y municiones, entonces eso pasa de manera directa a la seguridad nacional, claro, a nuestras Fuerzas Armadas. Y no tiene el director general de aduana que está de aquí hay tanta pistola y después yo nunca había visto una cosa. ¿Qué vaina es esa? Pues yo nunca había visto una cosa. Si una institución del Estado va a descargar algunos bienes, lo descarga vía bienes nacionales, quien se encarga de hacer la subasta. Y si es mercancía entrada al país de manera de contrabando, entonces la Dirección General de Aduana la incauta y las vende en pública subasta, y el dinero recaudado va al fisco, va a la cuenta. Se podría decir que es una política de Estado, esa comercial, claro sí. Pero entonces, cuando hablamos de seguridad nacional, que estamos hablando de fusiles, hablando de pendejadas, que fulana, que un funcionario público le entrega al Ministerio de Defensa. Pero es que yo no. Es que son cosas para son reírse. Cosas que uno tiene que mantenerse para reírse. Son cosas realmente. Pero eso no tiene mal esa vaina. Son de las debilidades que todavía existen de manera institucional en el país. Porque entonces un presidente de la República en un momento dado puede sentirse celoso y decir, ven acá, entonces lo que tú incautas, eso es tuyo. Y tú tienes derecho a donársela, así como se la dona a la Fuerza Armada, podía habérsela vendido a las bandas haitianas. Porque si tú tienes potestad de hacer de eso lo que tú entiendes que debe hacer, entonces, ¿para qué hay un presidente de la República? ¿Para qué hay un ministro de las Fuerzas Armadas? Y la incautación debe ser hecha por parte de las Fuerzas Armadas como parte del aparato
del aparato institucional que tiene que velar por la seguridad. Además de la incautación, ¿dónde están? ¿Quién entró eso aquí? ¿Quién entró eso aquí? Debe haber consecuencias, deben haber sometimientos judiciales, deben haber procesos. Entonces no se trata de una checha, yo voy a donar a las Fuerzas Armadas una planta eléctrica, voy a donar que yo cuántas pistolas, voy a donar que yo cuánto, ¿pero qué es esto? Pero Macondo, debo decir que no es ni la primera vez, ni es en este gobierno. Reitero que anteriormente, yo te digo que estoy en uno de mis libros que estoy escribiendo, tengo un capítulo dedicado a lo que hacía Miguel Coco en la aduana. Uno de los hombres de máxima confianza del presidente Luis Abinader es Eduardo Sanz Lobatón. Además de que políticamente ha sido una pieza clave para Luis Abinader, en lo personal son muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Eso me lo dijo el propio Eduardo Sanz Lobatón en su casa, porque en algún momento yo le hice un spot publicitario cuando él quería ser senador y tuve un contacto directo con él. Y en esos momentos recuerdo muy bien que me dijo eso. Luis Abinader va a ser presidente de este país, es un amigo que estimo mucho, que quiero y que tengo una relación muy cercana a él, tanto política como personalmente. Por eso es que se maneja mucho esta hipótesis de que probablemente su delfín, el candidato que Luis Abinader va a promover, es Eduardo Sanz Lobatón. Por eso lo tienen aduanas, por eso están recaudando tanto dinero, porque crear una campaña electoral para presidente de la República, más o menos se gastan como 30,000 o 35,000 millones de pesos. ¿No se les hace mucha causalidad? Señores, sé que no les gusta que les estén diciendo que le den like y que compartan el contenido, pero tengo que decírselos porque no lo están haciendo. Y eso realmente me está haciendo sentir mal porque la única forma de que ustedes me pueden agradecer estas reflexiones, este trabajo, es precisamente compartiendo el contenido a tus amigos y familiares para llegar a más dominicanos y que estos videos se posicionen en la plataforma y los puedan ver la mayor cantidad de gente posible. Ayúdenme con eso, no te cuesta nada, es gratis. Si ustedes le dan like, la plataforma entiende que el video está gustando y se lo muestra a otras personas. De otra manera, no vamos a crecer. Y el objetivo es que esta comunidad, este canal, que somos todos, podamos crecer. Obviamente si estás de acuerdo, obviamente si estás suscrito al canal, es muy importante que actives la campanita y todas las notificaciones. Es muy importante, verifícalo. Miren, señores, es muy interesante este tema, esto que dice Tomás Castro, porque mucha gente lo pasa desapercibido. Esto de dar regalos, de tener amigos que traen diferentes tipos de artículos y no pagar impuestos, es una forma de corrupción grave. Cuando una institución tan importante como aduanas recauda tanto dinero, se presta a muchísimas cosas. No solamente ese dinero. Ha habido casos bajo el mando de Eduardo Sanz Lobatón que han decomisado millones de dólares que venían en piezas de motores y de otras situaciones. ¿A dónde se supone que van a parar esos millones de dólares en efectivo? Creo que lo último fueron 2 millones de dólares que venían en tubos, en piezas de camiones. Se supone que todo ese dinero debe de ir a Hacienda. Debe de ir para que se sume al presupuesto de este país. Pero 30,000 millones es mucho dinero. Sin embargo, el presidente sigue pidiendo mucho dinero prestado. 30,000 millones de pesos sirven para equipar muy bien
algunos hospitales de este país. Sirve para que las aulas de los colegios públicos donde van los niños a estudiar estén mejor equipados y acondicionados para que puedan tomar sus clases lo más decente posible, o para que pavimenten tu sector, o para que haya alumbrado público. Ese dinero no lo esperaba el presidente, porque eso es con el paso del tiempo, con el paso de los meses. Pero si durante todos estos años que lleva Eduardo Sanz Lobatón al frente, que está desde que el presidente llegó por primera vez al poder, entonces me surge esa pregunta: ¿dónde está ese dinero? ¿Eduardo Sanz Lobatón estará haciendo lo mismo que Miguel Coco? Regalando todo ese dinero, porque finalmente él lo maneja a como le da su gana. Verifiquen bien quiénes son esos personajes que están muy cercanos al presidente. El dinero es un seductor, el mayor de los seductores, diría yo. Cuando manejas tanto dinero, poder, estás cerca del presidente, quieres ser presidente tú, hay que sacar dinero para la campaña. Y este país, con estas situaciones, y la gente no reflexiona, la gente sigue entreteniéndose, sigue viendo, sigue dándole más view a la Casa Esa Roja, al reality show. Ahora el expelotero Polonia, con esas declaraciones tan nefastas, solito se puso la soga al cuello. Que si la cartarte urbana que la agarró la policía con unos paquetes de esa hierba, y temas tan importantes como estos, la gente no los comparte, no los reflexiona y le valen. Por eso es que a este país le está pasando todo esto. Por eso es que Hipólito Mejía hace de las suyas. Por eso es que no llegan las ayudas del plan social a todos los damnificados de la tormenta Melissa. El gobierno ya tenía un préstamo de $200 millones para emergencias. Y meses atrás también se pidieron $400 millones, que la mayor parte de esos $400 millones eran para enfrentar el cambio climático. Tiene que ver con esto. ¿O cómo iban a enfrentar? ¿Por qué se iban a gastar tanto dinero? ¿Haciendo qué? Si con inversión no vas a frenar el cambio climático. Entonces ahí hay mucho dinero, pero resulta que el plan social no está actuando como debe de ser. Y esos son temas muy importantes. Así como para que pienses cómo las instituciones que supuestamente están más sanas, porque ahí hay un individuo que se supone que es una persona recta, también se están haciendo eso. Según Tomás Castro, se siguen haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un país próspero, un país libre de corrupción, si la mayor parte de su sociedad está en otra cosa? En otra cosa. Y no reflexionando estos temas. ¿Por qué la gente no escribe y por qué no postea en sus redes sociales al director de aduanas que nos explique dónde están los 30,000 millones de pesos que él ha recaudado? Porque lo estuvo presumiendo durante mucho tiempo en varios programas de televisión y radio. Entonces es muy interesante que ustedes mismos hagan el cambio de switch
Dejen de estar pendiente de esa Casa Roja, de ese reality show. Dejen de estar pendiente a la ridícula de Shady García llamando la atención con lo de Edesur o Edenorte, a Luis Polonia, a los artistas urbanos, a todo eso, y mejor compartan este tipo de reflexiones. Y piensen qué van a hacer con respecto de la información que ustedes requieren. Se tiene libre acceso a la información. Eso está ahí. Aunque las instituciones te compliquen o esté el portal cerrado, lo que sea, pero tienen la obligación las autoridades de que cualquier ciudadano que quiera información con respecto de cualquier ministerio, de cualquier institución, ellos tienen la obligación de dártela. Pídanlo, búsquenlo, repártanlo entre sus amigos y familiares. He escuchado a muchos pseudocomunicadores y pseudoperiodistas que lamentablemente tienen miles de seguidores, miles de suscriptores en sus canales, a propósito de estos días de tormenta y viendo a esos jóvenes que a pesar del peligro estaban en teteo, que aquí no les importa absolutamente nada, ni siquiera perder su vida, porque agarraban las calles como piscinas, sacaban las lanchas, motos acuáticas, bebiendo, teteo, bocinas. Que este país no sirve, que esta sociedad está podrida. Todas las sociedades, por lo menos de Hispanoamérica, están podridas. Todas, en todas sucede lo mismo. En México también sucedió lo mismo. Hubo varias inundaciones en semanas pasadas, en varios estados del país, y ustedes veían a los jóvenes haciendo lo mismo, bebiendo, en fiesta. Allá no se dice teteo, allá no se sacan bocinas, pero estaban también haciendo chercha y las autoridades diciéndoles no salgan de sus casas porque es peligroso, y los jóvenes están igual. Hay una epidemia provocada por toda esa música urbana. Yo quiero que ustedes vean y escuchen, y lo tengo que ver para saber, para informarles, no es porque me guste, pero la tal muchachita esa, la Masha, que fue capturada en un carro con 2 paquetes de hierba con otro individuo que dice que es altista, no artista, ella dice soy altista, con 14,000 suscriptores en su Instagram, una canción, o la mayor parte de sus canciones y sus movimientos, lo más vulgar que ustedes se pueden imaginar. Y no es que yo peque en la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, este no es un canal de moral, pero yo quiero que usted lo vea, no lo voy a repetir aquí. Hay una canción que empieza con una frase, lo más vulgar que puede haber en este país. Y ves a todos esos seguidores aplaudiéndole, cantando la canción, y eso se refleja en todo lo que ha pasado en este fin de semana durante la tormenta. Entonces, si tenemos esas acciones, los padres de esos chamacos no hacen absolutamente nada, o incluso hasta están peor porque también salen a beber, porque la mayor parte de los padres de esos jóvenes tienen 30, 35 años también. Pero ustedes que me están viendo que pasan de 50, que son abuelos, que son padres, ¿qué están haciendo para cambiar este tipo de comportamientos? Si seguimos así, realmente este país no tiene futuro. Y por lo menos a mí sí me preocupa, porque tengo un hijo dominicano, mexicano, sí me preocupa algo y sí quiero hacer algo para que este país se pueda enderezar. No quiero que quede bajo mi conciencia de que yo no hice absolutamente nada. Eso lo pagarás tú en tu conciencia, en tu remordimiento, de que no hiciste nada por este país, de que no hiciste nada por el país que te está dando la vida. Dices ser buen dominicano y no haces absolutamente nada. Hay que educar. Ahí vi a un tipo que lo estaba grabando, un reportero de Telemicro, en los Guaricanos, tirando toda su basura al río. Y como si nada. O sea, el señor cree que está en lo correcto. Y el reportero grabándolo. Ojalá se lo lleven preso. Si no se dan ejemplos contundentes, realmente va a ser muy, muy difícil sacar adelante este país. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.